Estamos revisando la conformación del miembro inferior. En la anterior reunión hemos revisado huesos deformantes de la cintura pélvica, asimismo la cintura pélvica y la pelvis en su conjunto. Y hemos hecho énfasis en los diámetros fundamentalmente obstétricos y dejar algunos ejemplos anatómicos. Pero nosotros nos interesa son los diámetros obstétricos. Siguientes tres porciones: muslo, único hueso, fémur, de región, pierna, tibia y peroné, y la última región, el pie. Lo que vamos a revisar hoy día es incluyendo las dos articulaciones, coxo-femoral y la articulación de la pelvis. Adelante, muchachos. Señorita, ¿me pueden dar su colita, por favor? Queda tranquilo, pero no la explicación. Gracias. Hablando sin nombre. Ahora, por favor, si vean, de repente hay más varoncitos que ustedes. Ahí, gracias. Cónchale, ahí no es. Para. Fémur. ¿Qué tipo de hueso? Entonces, no reductor. No es un hueso simétrico. Tiene ligera concavidad posterior. Entonces, el hueso es hacia el sentido de las convexidades anterior, con flujo hacia atrás. Luego, tiene cierta torsión. ¿De dónde? De atrás hacia adelante, por eso es la posición que tiene la epífisis distal de este hueso. ¿Usted justifica los valores de la agregada? ¿Sí? No pase la agregada, está ahí adelante. Acá está tu cartel. Acá. Epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis, vista, oreja, vista acá jóvenes, vista anterior. Por tanto, esta es la posición anatómica normal del fémur y esta es la vista posterior. ¿Significa entonces que este fémur pertenece al izquierdo? ¿Por seguro? ¿Por qué? Por la orientación que tiene la cabeza del fémur.
Vamos a hacer la descripción, jóvenes, de la diátesis de sus dos epítetos. Empezaremos con la diátesis o cuerpo. Se le describe de una manera prismática triangular y por tanto se habla de caras y de bordes. Para practicar ya ayer. Soségate, oxigena tu cerebro para que no escuche la clase. Aporta la glucosa al desayuno, no a los pies ahora, sino al cerebro, perdón, al cerebro. ¿La vas a extrañar a tu vecina? ¿Sí la vas a extrañar? Solo. Jóvenes, tiene una cara anterior donde predomina. Igual no sé si se la van, pero tiene que aprender a respetar. No. Y en casa no le enseñan, al menos haremos algo. Chicos, no se confíen, ahí voy, con una simple gripe. Tienen comorbilidades, serán jóvenes, igual, pueden. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Chicos, tiene una cara anterior, tiene bordes y de las estructuras que destacan en la diátesis jóvenes es el borde posterior. ¿Por qué? Eso lo vemos enseguida. En la región posterior, jóvenes, la estructura que destaca es esto. Lo que le llaman la línea áspera. Línea áspera. ¿Y qué características tiene esta línea áspera? Obviamente es más notoria en donde, en la diátesis. Regrese por donde vino. Milagro, regrese por donde vino. Hasta luego. Momentáneamente. ¿Y por qué, jóvenes? Tiene dos labios. Un labio externo, un labio interno. Y obviamente al formar dos labios, hay un espacio que se llama el intersticio de esta línea áspera. ¿Y por qué les remarco esto? Porque constituye superficie de inserción de músculos. ¿Cierto? Ya pase. Me tienen. Jala tu colita, pues, Yaneli, choque hardware. Será grande, pero después igual a mí te jala. ¿Listo, jóvenes? ¿Y qué pasa después con esta línea áspera? Tiene el siguiente comportamiento. Bien se dirija hacia la epífisis proximal o hacia la epífisis distal. Lo grueso primero. Hacia la región superior se bifurca. O sea, en lugar de ser dos labios inicialmente, tiene tres. Y distalmente solamente tiene bifurcación. Casi voy a decir.
Sento y me paro acá, son así. Mira, de que ya no lo recuerdo. Chicos, primera bifurcación. ¿Hacia dónde se iba? Hacia la base del trocánter mayor. Base del trocánter mayor. Lo que también le llaman la tuberosidad glútea o la línea externa de esa bifurcación. Ya les di el nombre de 15 inserta ahí, uno de los músculos, parte del músculo. Luego, la siguiente línea, medial, dicen unos, ¿hacia dónde? Hacia la tuberosidad. Y a esa línea, es la línea media de la bifurcación, también le llaman la línea de Quindia. Ahí es el otro nombre de otro músculo que va a tomar una de sus secciones, músculo de Quindia. Y la última línea, la más medial, con la que más se dirige para que entiendan mejor a la cabeza del útero, se va hacia dónde? Hacia la base de la región o superficie interior del cuello anatómico del enfermo. Dice la línea media, lo que también se llama, otra vez hasta aquí, el vasto interno del cuádriceps. Y en la línea externa, en la diáfisis, el vasto externo, y en el intersticio de estas sublíneas que describí inicialmente en la diáfisis, ¿quién se inserta con? Los músculos aductores, mayor, menor y mediano. Los músculos aductores, como ustedes lo comprenderán, jóvenes, ¿qué es esto? Que hay unos músculos que hacen la abducción del miembro inferior, otros son los mismos. Y hacia abajo, jóvenes, ¿qué hacen? Buenos días, sí, desayuno la bebida. Se bifurca, jóvenes. Una, ¿hacia dónde? Como siguiendo la ubicación que tiene el cóndilo externo del fémur. ¿No es cierto? Y la otra, en dirección del cóndilo interno. ¿Y qué forma? Es una especie de triángulo de base en relación a los dos cóndilos femorales. Y esta así figura demarcada, así joven, ¿qué hace? Ya entra en la configuración de lo que se llama en la región posterior de la rodilla, la fosa poplitea. Pero jóvenes, este es solamente parte de la fosa poplitea, porque la fosa poplitea tiene esta configuración. Miren acá. Pero ojo, esto es el punto de esta fosa. Alta, de estructuras musculares. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esta es la línea externa y la describe comparando la externa con la interna, como que esta tiene más pronunciación, más relieve, y la otra que, como dicen que más o menos en su tercio superior, es interrumpida por una muesca que tiene esta línea exterior. ¿Y para qué la interrupción? Joder, porque nosotros tenemos una arteria femoral que después cuando llega a la línea de los autores se va a convertir en arteria por ahí. ¿Listo, jóvenes? Vayamos a las epífisis. Chicos, estoy remarcando, voy a remarcar solamente lo más característico de la diálisis. Entonces, lo que falta de aquí de ustedes es las otras caras que tienen. Pero ¿por qué no los he escrito? Porque simplemente sirven que
como relación anatómica en la región anterior, por ejemplo. ¿Qué músculo predomina en la región anterior? El único, perdón. El cuádriceps. ¿Es difícil? No es difícil. En la epífisis proximal del fémur, pegasos, si te dejas pasar, interrumpe, saluda e ingresa. Pero no te quedes parado ahí que no te sientes incómodo, también un alumno pero. Adelante, muchachos. Chicos, haciendo una similitud con lo que hemos comentado de la epífisis proximal del cabeza, cuello anatómico y cuello. Igual. Cabeza del fémur. Cuello anatómico, pero con la gran diferencia de que aquí sí realmente tiene cuello. El número no, prácticamente está como escapado de la cabeza. Luego está el cuello, pero aquí tiene dos prominencias bien grabadas. El broquíter, el broquín, tu velocidad mayor, tu velocidad menor. Y si es anterior, aquí existe como una línea, como uniendo estos dos trocánteres. Se le llama la línea de trocánteres. Y en la región posterior es al revés, tiene una gruesa que une ambos trocánteres, de la cresta intertrocánterica. Más detalles, jóvenes. Específicamente la cabeza del fémur. ¿Tiene forma esférica? Sí, pero no es una esfera completa, simplemente se describe dos tercios de esfera su configuración. La orientación es hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro. Al revés de la disposición del útero. El útero iba hacia atrás. ¿Por qué? Porque el estábulo está hacia atrás, mientras que al estábulo que hemos comentado dorsal está ligeramente hacia adelante. Entonces no es repetir por repetir, sino que tiene que ir en busca de la otra superficie anatómica. Obviamente recubierta de cartílago hialino, sí. Lo característico, la gran diferencia con el número jóvenes, ¿qué pasa? ¿Ven esto? No en la región medial mismo de la cabeza del húmero, sino dicen con inclinación hacia abajo, ligeramente hacia atrás, que es una fosita, como las también ustedes ahí, que se llama la fosita para el ligamento redondo. Fosita para el ligamento redondo. Pero el ligamento no tiene nada, porque cuando lo describimos no es un ligamento redondo, sino es aplanado. Tiene caras y tiene bordes, pero así está en la literatura. ¿Listo? Ese es el detalle característico. Luego está el cuello anatómico. Y este cuello anatómico, dice, no es cilíndrico, sino es aplanado en el sentido antero-posterior. Por tanto, tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Con la diferencia de que el borde superior tiene menos longitud que el borde inferior, como lo saben ustedes. Pero el promedio de la longitud, ¿cuánto es? 35 a 45 minutos. Esa es la intención que tiene Rocío, Salomé, Chula y Pinto. Tenga la amabilidad de abandonar. Si quiere entrar primero, un burrito saluda, o un burro saluda a los menos burros cuando entran. ¿Listo, jóvenes? Cilíndrico aplanado. Entonces tenemos que ir. Voy a ver. Buenos días, señorita. No, acá adelante la pasa. Voy a empezar contigo. Tenga la amabilidad para esperar.
Modelo no rey. No digas nomás, yo la escucho. No, yo sí me voy a utilizar los modelos. Utilizar más, ¿no? Tranquilo. Por si acaso no es un cálculo. Tiene dos caras dobles. Todo es posición anatómica. Cara anterior, superior, inferior y obviamente lo que no se ve es la cara posterior del cuello anatómico. En esta cara anterior, la característica no, la clase no es historia. No termina la clase más duro. Podéis abrir la puerta, amor. No la dices. América. Allá. Hágame compañía y no sé. Diga entonces la delegada de los salones. Señorita, por favor. Prosigue, por favor. A los que ya estamos de actividades se siguen a votar. ¿Qué habilidades blandas tiene más desarrolladas usted? ¿Yo? Aparte de lo que dice. Recita, poesía, Comunicación. baila. No, ay. ¿Tiene capacidad de inspiración? Puede ser. A veces, esperemos que esté en el a veces le diga un mensaje a su compañero. ¿Algún tema en especial? Perdón. Sí. Bueno, ¿algún tema en especial? No sé cuál es su inspiración. Porque si yo lo induzco ya no hay inspiración. Bueno, podría decir de que hoy día fue un poco atareado para mí porque me sorprendieron que justo hoy hubiera un mensaje de parte del grupo, no sé, como 15 minutos antes de la clase de que ya iba a comenzar. Y yo en ese momento estaba recién saliendo de mi casa y tomé un taxi y, bueno, lamentablemente no pude llegar a tiempo, a pesar de que utilicé un taxi. Y yo usualmente siempre trato de llegar temprano, pero por las posibilidades que tengo de llegar, o sea, de ubicarme en una ubicación, se podría decir, una zona muy lejos de la universidad. Te voy a ahorrar el tiempo. El culpable soy yo. Gracias. La escuchamos, señorita Mérida. ¿Va a cantar o bailar? Lucía, te apuras si no te Ya, no, pero, bueno, profesor, disculpe, yo siempre que vengo a la clase nunca llego tarde, y cuando vengo tengo una razón por la que no puedo. O sea, ya no vas a llegar tarde. Ya no vas a llegar tarde. ¿Va a ser la penúltima vez?
Yo triste, escúchate. Así de incoherencia, respeta a tu compañero. Mientras se va inspirando. No está Carvalho, ¿no? Inspírate bien. ¿Quiénes trabajaron el jueves con Carvalho en la mesa del medio? Uno. Tú trabajaste ahí. El chileno. ¿No? ¿Quién es el grupo C? 1, 2, levanten la mano por favor. 3, 4. Por eso, el chico de Chile, ese es el grupo. ¿Ustedes son grupo? No, soy sexto. Práctico. Pero hay de la acá, ya me levantaron la mano. 1. ¿Qué apellidas? ¿Quién más? También, ¿no es cierto? No, simplemente he dicho quiénes. Son 5. 1, 2, 3, 4 y Carvalho. Al final, quiero que me con ustedes en el anfiteatro. Razón, motivo, circunstancia, en ese momento. ¿No hay movilidad? No, es que vivo sola y... Por si acaso, aquí el mensaje de que vengan temprano se les da 7 y 12 minutos. Chicos, en esta superficie de la cara anterior, hoy, tiene inserción quién? Prácticamente en lo que es el borde inferior y toda la cara anterior de la base del cuello tónico, inserción de la cápsula articular. Ya estoy hablando como medio de unión. Luego, en el borde superior, la estructura que predomina es el trocánter mayor. Obviamente, si comparamos el borde superior con el inferior, este tiene menor longitud. Y el inferior, que tiene mayor longitud, se le describe como si fuese la continuación después de la diáfisis del fémur. Los extremos. Jóvenes, el extremo medial, como si se sostiene a la cabeza del fémur, es más angosto en comparación que el externo, que está en relación con los dos trocantes. Y en la región anterior de la base de los dos trocantes, trocante mayor y trocante menor, hasta la mejor identificada esta superficie, la línea intertrocanteria, y es específicamente en esta línea intertrocanteria donde tiene inserción en toda su superficie, la cápsula articular. La cápsula articular. Y en la región posterior, jóvenes, si hablamos, si seguimos describiendo de la base de lo que es el cuello femoral, trocante mayor, trocante menor, la cresta intertrocanteria. Y en esta cresta intertrocanteria también tiene inserción la cápsula articular, pero tiene una inserción laxa. Laxa, a diferencia de lo que ocurre en la superficie anterior. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que entonces la articulación coxofemoral es laxa en su cara posterior por el tipo de inserción que tiene esta cápsula. De los trocánteres jóvenes, el trocánter mayor. En su configuración, jóvenes, tiene dos caras
la que están viendo ahí, y obviamente la posterior, y tiene 4 bordes: superior, medial, la base, el externo y el posterior. La cara externa, esta forma. ¿Por qué se caracteriza, como ustedes la están viendo ahí? Tiene una convexidad externa. Y muy aparte de ser este tipo de convexidad que tiene, como una línea que divide esta superficie externa del trocánter mayor. ¿Y por qué esos detalles, jóvenes? Porque ahí se va a insertar el glúteo mediano. Y en la región superior de esta misma cara va a estar la presencia de la bolsa serosa de este mismo músculo. La cara interna que la tienen acá, o sea, en la base de lo que es el cuello anatómico, se caracteriza por qué, jóvenes. No sé si logran ver que está con diferente color. Una concavidad. Sí, como si le faltase espacio a esa superficie del trocánter mayor. Y eso se llama la cavidad digital. Cavidad digital o fosa digital. Y en esa fosa digital, jóvenes, ¿qué ocurre? La inserción de tendones de músculos. ¿Y de qué músculos? Obturadores, interno y externo, y los dos géminis, músculos constitutivos de la región glútea. En la vista posterior, jóvenes, esta, ¿cómo se llama? La cresta de intertrocantero. Aquí está mejor identificada la cavidad digital, y mejor no voy a hacer de acá, jóvenes, con la inserción de los músculos que les he comentado. En el borde superior del trocánter mayor, ¿quién se inserta? El músculo piramidal piriforme. Luego, en el borde inferior, el vasto externo, y en el borde posterior, el cuadrado plural. En el trocánter menor, jóvenes, que también está en la región posterior de lo que es todo esto, la epífisis distal del fémur, ¿qué encontramos? Las líneas que les he comentado, para las sensaciones glúteo, pectíneo y el vasto interno del plural. Epífisis distal. Esta es vista anterior en posición anatómica, y esta es la vista posterior. ¿Qué caracteriza o cuál es el comportamiento de la diáfisis cuando se dirige a la epífisis? Como que el hueso estuviese aplanado en el sentido antero-posterior. Por tanto, ¿cuál es el diámetro que va a predominar en esta epífisis? El diámetro transverso. El diámetro transverso. Y además, es como si el hueso estuviese inclinado así, ligeramente hacia adelante. Entonces, se le compara como si fuese una voz, esto de forma cúbica. Tiene una región anterior y obviamente la región posterior. El eje, como les dije, es de delante hacia atrás. Se describe en toda esta superficie, jóvenes, 6 caras. Es la cara anterior, vuelvo a repetir, la cara posterior, la cara superior que se confunde con la diáfisis del fémur, la cara inferior, superficie medial y la superficie lateral. ¿Hay algún detalle en la descripción de la región superior? No, porque se confunde. En la región anterior.
Acá se forma una especie de excavación entre los dos cóndilos femorales, entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Y después de esta depresión que hace jóvenes, se continúa hacia la cara inferior de la diálisis. Se continúa, haciendo la descripción para que se entienda, y se hace más pronunciado, como dirigiéndose en el sentido, en el eje longitudinal del hueso. Y forman que, o a esta zona se llama, jóvenes, la fosa troclear patelar. ¿Y por qué la denominación de fosa troclear patelar? Porque esta es la superficie que va a tener relación con la cara de la rótula o patela. Lateralmente, ¿qué hay, jóvenes? Un tubérculo, que es el cóndilo lateral. Tubérculo. Así está, pero no es el tubérculo que conoce usted, la papa que comió el fin de semana. Y el otro, jóvenes, es el cóndilo medial o tubérculo medial. Entonces, de ahí ustedes digo, troclear, condilar. Entonces, cuando hablamos de articulación, es una articulación condilo-troclear. Ahora, en estas superficies, jóvenes, ¿qué cosa constituye? Superficies de inserción. ¿Y de qué? Si estamos ya en la configuración de una de las superficies anatómicas para hablar a este nivel, ¿de qué articulación? ¿De qué articulación? ¿Prosigue? ¿Cuál? Sí, tibio femoral, o articulación de la rodilla, pero no es tibio femoral. Ahí hay tres superficies óseas: los cóndilos humerales, los platillos tibiales y la cara posterior de la rótula o patela. Entonces, constituye superficie de inserción de qué, jóvenes? Externamente, de los ligamentos laterales de la rodilla, igual con el otro. Pero también constituye zona de inserción de qué? De los músculos gemelos, ya son músculos constitutivos de la región posterior de la pierna. Y medialmente, o en la superficie medial de estos cóndilos jóvenes, superficie medial, ¿qué ocurre? Inserción, de los ligamentos cruzados de la rodilla. Los primeros que les comenté, los laterales, son ligamentos externos, ligamentos que refuerzan la cápsula articular, los internos no, o los cruzados, perdón. Ahora, les dije que esto tiene un diámetro predominantemente transversal, por tanto tienen 60-65 milímetros promedio de ancho y un diámetro o de espesor de 55 a 55 milímetros. Y si estamos a este nivel, jóvenes, que es el cóndilo, para ir avanzando con articulaciones, tiene rigidez de cartílago y ancho. Ahora, de estos dos cóndilos, ustedes están viendo en el esquema, jóvenes, tienen el mismo diámetro los dos. Luego, a ver, si les he hablado del diámetro, a ver hasta dónde son lo suficientemente analizadores de la imagen. Señorita, sí. ¿Qué más ve usted de esos dos cóndilos? ¿Cuál tiene mayor volumen, cuál menos volumen y qué más? El menos tiene mayor volumen. ¿Cuál tiene mayor volumen? El cóndilo o tubérculo medial. Vale, siga usted, está mirando bien, parece que ha visitado el oncólogo últimamente. Y con el tubérculo más volumen sería el... Obvio, pues el medial, sí. O te vas de la vecina, para que te pides.
¿Qué más puntos? Un coro. Vecina, ¿qué más puede usted comentar de los dos jóvenes? Si ustedes jóvenes ponen una regla acá, que están al mismo nivel de dos, no. Esto está más declive, jóvenes. Si no quieren entenderlo así, más abajo. ¿Sí? ¿Tiene su razón de ser? Sí, tiene. ¿Y por qué tiene su razón de ser? ¿Ustedes creen que al pintor se le ocurrió pintar así en esa posición? Esa es la posición normal que tiene el pintor. Estoy hablando del fémur como constitución general, así. Su extremo superior hacia afuera y su extremidad inferior hacia adentro. ¿Y en quién creen ustedes que esto es mayor? ¿Quién de inclinación más hacia afuera, las epífisis proximales y más próximas las epífisis distales? Ximena Broco. La otra vecina. Muy bien, tenga mujer. La razón, la conformación del tipo de penis. ¿Difícil? En la región posterior a ambos córneos, o ambas epífisis, ya no hay fosa tropeal. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Paula. Fosa poplítea. Fosa poplítea. ¿No es cierto? Y miren, los cóndilos aquí están netamente identificados, inclusive la configuración condilar o la superficie de los cóndilos tiene mayor pronunciación, mayor volumen cuando se dirige a la región posterior. Y ambos cóndilos, además, que están perfectamente separados. No hay recubierta de cartílago, mientras que aquí sí tiene recubierta de cartílago. Y esta disposición así de los cóndilos, medial y lateral, ¿qué hacen? A esto se le llama, jóvenes, la fosa o escotadura interna. De esa fosa después, cuando hablemos de la articulación de la rodilla, obviamente está parcialmente ocupado por quién adentro. Ya se los dije antes de la estructura anatómica. Dime. Vale, muchacho. Llegando al tema se sigue la descripción de la clase. Ahí están jóvenes, son las superficies que predominantemente son ocupadas por los ligamentos cruzados anterior y posterior. Amén. Deterioro del pozo de. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tienen ustedes, jóvenes, la descripción de lo que es el fémur. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir. ¿Hay más detalles que son difíciles de corregir? No. Hablemos ahora, jóvenes, de la articulación que une la cintura pélvica con la segunda región del miembro. Acá está una de las superficies articulares, que es la cabeza del perro. Ya hemos dicho que tiene más o menos la configuración de 2 tercios de segmento de esfera, pero el diámetro, tiene un diámetro de estos jóvenes, sí. Se estima que el diámetro del varón es de 25 milímetros y una mujer de 20. La orientación ya la saben. Lo característico, ya les dije que en el centro, casi en el centro, miren, acá está justamente la fosa para el ligamento redondo. ¿Tiene recubierta de cartílago hialino? Sí, jóvenes. Y la recubierta de cartílago hialino es en parte la configuración de lo que es los fosos, pero no existe mayor
superficie o espesor del cartílago siempre es en la parte más superior de la cabeza del cráneo y después ¿qué hace? A medida que se disipa en la periferia, disminuye el espesor del cartílago. Esquema ya conocido, simplemente para que vean la posición que tiene la fosa para el ligamento redondo, para que recuerden, jóvenes, la otra superficie, porque esto ya fue descrito lo suficientemente bien cuando revisamos huesos coxales. Y ahí, ¿cuál es la real superficie? La real superficie de todo eso que se llama alicetábulo. ¿Cuál? Esto, jóvenes, lo voy a remarcar más. Esa es la real superficie articular. Esa es la única que tiene recubierta de cartílago. Porque lo que ven en el fondo, jóvenes, eso no forma parte de lo que es superficie realmente articular. Que entre en la configuración y el complemento desde el punto de vista de la mecánica articular, esta articulación que estamos realizando, sí, pero que sea un elemento anatómico característico constitutivo, por tanto, no tiene actividad determinada. Pero vean ustedes, jóvenes, esto que es la superficie es totalmente cerrada. No, se llama escotadura acetabular. Y esta superficie articular, jóvenes, tiene como un marco que se llama la ceja corticoidea. Por eso es que todo en conjunto a eso se le llama la cavidad corticoidea o simplemente acetábulo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les remarco esto, jóvenes? Porque este es el asta anterior, el asta posterior, constituyen su superficie articular. ¿Qué falta, jóvenes, para que sea el complemento de la misma superficie? ¿Falta algo o está completo? ¿Quién habla por ahí? JJ. Dilo fuerte. Mire, tienen que preguntarle a su compañera, ¿lo digo o no lo digo? En mi caso, la tomo una foto de mano con papel. Bueno. Vamos, ¿quién lo dice? Chicos, lo mismo que hemos comentado para el rodete o lauro de la calidad y movilidad del escápulo, acá también se hace. Pero tiene marcadísimas diferencias. Marcadísimas diferencias. Entonces, de eso ya lo voy a comentar, jóvenes. Recuerden que aquí hay, así como hay una escotadura esta de acá, la isquiocubiana, acá hay escotaduras, pero de menor dimensión, no notorias. ¿Sí? Se lo dije cuando hemos realizado pausar. Y aquí viene lo nuevo de la articulación en esta superficie articular. Tiene el rodete o lauro. Y este rodete o lauro, jóvenes, si la ceja corticoidea es así, el rodete o lauro tiene que estar allí. Se abraza en su superficie interna y externa a la ceja corticoidea. Pero igual tiene las mismas características que el rodete o lauro. Por tanto, tiene una base, tiene una superficie externa y una superficie interna. Cuando digo superficie interna, que realmente se relaciona con la cabeza del fémur. La llegue, despierta.
Estás como una cara de sueño, como que parece que no te hubiesen dejado dormir. Que te dejes dormir, pues sí. Que sea el sábado, no el domingo. Ahora, ¿tienen alguna altura promedio, jóvenes? ¿Es el otro lado? Sí, jóvenes. Tienen una altura promedio de 5 metros. Con esas caras que les contamos. Y la distribución de este rodete o lado dice que tiene mayor pronunciación en la región póstero superior. Ahí es más elevado, más volumen. ¿Y qué pasa después cuando llega a esta escotadura acetabular que hemos comentado hace un momento, que tiene un asta anterior y un asta posterior? Aquí, jóvenes, se dice que tiene una altura promedio de 2 centímetros. Salud. Provecho de nada. Jóvenes, ¿qué hace respecto a esta escotadura? No la rellena. Pasa como una banda. ¿Me dejo entender? Quedando un espacio entre la misma superficie ósea y el mismo ligamento. Y permite que, disculpen ustedes la expresión, este espacio, en este caso para el puntero. Pero en el caso de esa, ya deja de ser escotadura, ahora se llama agujero acetabular. ¿Lo disminuye en diámetro? Sí. Eso quiere decir que no solamente está en las astas, en su región externa o superior, sino que se va incrustando a la escotadura. Pero deja espacio y se llama agujero. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿cuál es lo otro característico de este rodete? ¿Qué objetivo tiene la cavidad de memoria de escápula? Simplemente como ampliar la cavidad del rodete. ¿Sí? Y en el caso de la escápula, ¿qué hace? Tiene esta configuración, jóvenes. Como si incrementase la profundidad misma del acetábulo y la reduce, pero periféricamente. ¿Y con qué intención? ¿Con qué intención? De hacer eso como si tratase de enlazar mejor a la cabeza del instrumento. Me voy a palabras, contra la pared. Y le da mayor contención a la cabeza del fémur respecto al acetábulo y le da más estabilidad a esta articulación. Esa es la gran diferencia. Con el rodete lado de él, la articulación está funcionando. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque con esto he completado la revisión de esta superficie articular. No he preguntado mucho el número, porque ya se les he comentado así. ¿Qué medios de unión tiene esta articulación? El primer medio de unión, jóvenes, lo constituye la cápsula. Cápsula articular. Y la inserción o las inserciones mejor de la cápsula, ¿de dónde a dónde es? De la porción periférica del rodete o lado, haciendo inserción en el margen de la ceja cotiloidea, o sea, en el entorno de lo que es, dejando espacio en lo que es el acetábulo para el pasaje de estas estructuras que están viendo ustedes acá. O sea, no lo cierra. Eso por el lado de quién? De esta superficie acetabular. Dice, la descripción que hace de la cápsula dice que es como un mantito que cierra la cavidad articular. Por tanto, tiene que ponerse el acetábulo hacia la otra superficie del fémur. ¿Y hacia dónde se dirige el fémur? Esta es una vista. ¿De qué coxal?
Estefanía Lara. Derecho, derecho. Por tanto, esto es anterior. Rocío, entonces, ¿esto qué cosa es el coxal? Hay que ubicarlos. ¿Qué superficie coxal es? Definida. Señorita de verdad. Bien. Jóvenes, yo les he dicho así. Diferente a que yo les diga. Se me van a caer el examen, pero bien. En la parte más superficial de la medición del dorsal. Ahora me toca. Camino. Borde anterior, poco. Están leyendo ahí, espina y llaga anterior. Es la cara externa, jóvenes, he dicho, la cara externa es la superficie característica que permite este. Por tanto, es un coxal derecho y obviamente un ángulo derecho. Por tanto, esto es anterior. Estoy haciendo énfasis en el cuello anatómico. Borde. Hacia atrás. Se llaman línea intertrochanteriana y en la misma ubicación en la dirección posterior, la cresta y si hemos recordado así, jóvenes, las inserciones de la cápsula articular ahí me quedé ahí interrumpí, ¿es dónde? En la línea intertrochanteriana, adherencia firme. En la base, en esta porción del borde inferior del cuello anatómico, en el trocánter mayor, en esa superficie, y obviamente hacia atrás, en la cresta intertrochanteria, pero de la cresta intertrochanteria no es en toda la superficie, solamente en 3/4 de la superficie que constituye la cresta intertrochanteria, y esa es la razón por la cual la cápsula articular es laxa en la inserción y en la región posterior. ¿Y cuáles son más dignas? Anterior y superior. La más frágil de la región posterior. Ahora, si hemos hablado de cápsulas jóvenes, la descripción de la sinovial o la membrana sinovial de esta articulación va en relación con la disposición que tiene la cápsula articular, obviamente reflejándose cuando está solamente en lo que es el labro rodete, y aparte de eso, jóvenes, esto emite prolongaciones, la vaina sinovial, digo, ¿para quién? Para acompañar al ligamento redondo. Dice que inclusive el ligamento redondo de Wolff forma una bolsa sedosa para el trabajar de este pitón sólido que tiene la cabeza del húmero, cuyas sensaciones después vamos a escribir más adelante. Sólidas y soportan mucho. Luis, despierta, Luis. Ponte luz. Y si quieres, no me los ojitos, te dan mal. Me parece que tienes dolor, no te cagas. A ver, hemos revisado la articulación por
Ligamento, tiene dolor. ¿Quién da la contención? ¿Quién da la contención? La persona de dentro está muy. Chicos, hasta ahora, superficies articulares, cápsula y la membranación. Tiene estructuras, o lo que le decía, los ligamentos de refuerzo de esta articulación. Sí. Y el primer ligamento constitutivo en esta articulación es esto. Ligamento es un ligamento interarticular, intracapsular. Después de la diferenciación con los supervivientes después. Intracapsular o intraarticular. Ustedes lo están viendo. Acá está cortada la cápsula. Llega el ligamento acá. Dice, la disección dice, y se quedó así, ligamento redondo. Pero realmente cuando se hace la disección respectiva de ese ligamento no tiene la configuración de tiene la forma de una cinta aplanada, por lo tanto tiene caras, bordes. No voy a entrar en la configuración de qué caracteriza cada cara, pues, pero sí tiene, jóvenes, inserciones, o esta cinta antes tiene una longitud promedio de 35 o 30-35 milímetros y un espesor de 8 a 10 milímetros. ¿Tiene inserciones? Sí. La primera inserción se llama este reparo neurónico en la cabeza del tronco. La fosita o la fovea capitis. La fovea que hay en la cabeza de este. Pero la inserción no es en todo el diámetro que tiene esta cosita, sino es solamente en el fondo y en su región anterior. Lo demás es libre. Lo demás es libre, pero se caracteriza por tener sensaciones que ahí va a transcurrir pasos anales. Obviamente, para aquí al frente. Luego, ¿qué pasa después, joven? La cabeza, jóvenes, aquí está desplazada lateral. Se sobreentiende que esto tiene que venir, pegarse a la superficie articular del acetábulo. Entonces, establece relación anatómica con el trasfondo auricular. Relación anatómica, de hecho. ¿Tiene tractos fibrosos que lo adhieren parcialmente al trasfondo? Sí, pero que no constituyen superficies de inserción de este tipo. Simplemente la adherencia, nada más como que lo jala un poquito. Pero sí tiene inserciones definidas. Terminan en tres fascículos. Un fascículo, jóvenes, anterior, que se va a parte del pubis y hasta anterior que tiene el acetábulo, somos en la región de lo que era la escortadura acetabular, ¿no es cierto? Tiene otro fascículo que se va a la membrana musculatriz, obviamente en la parte más profunda de esta escortadura acetabular. Estamos. Y finalmente
tiene un tercer ciclo que se dedica hacia dónde, obviamente por debajo de la explotadura, ahí estamos jóvenes, hacia dónde, hacia así termina, o no el término de ese ligamento redondo, pero lo voy a repetir, no es redondo. ¿Es un ligamento sólido? Sí es sólido. Inclusive hay comentarios del mismo texto que escriben que puede soportar pesos diferentes de acuerdo a la cronología del individuo. El niño dice que puede soportar de 7 a 8 kilos, o sea, si uno extrae ese ligamento y soporta 7 a 8 kilos. En el adulto, 30 a 45 kilos, o sea, tiene más desarrollo que el adulto. Y si dice, si quitamos los dos ligamentos redondos y lanzamos peso, puede soportar hasta 70 kilos. Pero muy aparte de esta característica, con las sensaciones que hemos comentado, obviamente cuando está presente, sí reúne las características. Eso es involución normal. Pero hay individuos que lo pueden tener más débil y otros al revés, que no tienen ligamento. Que son los pocos, pero hay. Pero es una articulación que funciona. ¿Y por qué funciona? Porque tiene cápsula y tiene el rodeo lámina. Tiene además otro ligamento. Y ahí lo tiene joven, se va a perder. La membrana muscular. Los tres fascículos que hemos comentado y ese término. Ahora, ¿tiene funciones específicas de este ligamento redondo, joven? Sí, tiene. En la flexión en sí de la cadera no interviene este ligamento. Luego, en la rotación interna, participa con una producción de una leve tensión. En la rotación interna, el mismo mecanismo de funcionamiento. En la abducción, una conformación igualmente leve. Y realmente es en la aducción donde trabaja este ligamento. Existen otros ligamentos de refuerzo. El que acabamos de revisar es intracapsular. Y estos que vienen acá jóvenes están por fuera. Por fuera de la cápsula. Y están ubicados en su región anterior y posterior. Anterior y posterior. En la región anterior, jóvenes, a ver, estamos ubicados. Ahí, chicos, ahí, tanto el dorsal como el fémur están realmente posicionados. Por tanto, Rocío, cara, me encanta. Sayú, o, entonces Sayú, entonces, digamos, y esta, Sayú, borde. ¿Listo, joven? Entonces, ligamentos anteriores. Vuelvo a repetir, fuera de la cápsula o extraarticular. El ilio femoral. Ilio femoral. De alguna porción del cuerpo, de la porción ilíaca de hueso, pero específicamente, ¿de dónde va este ligamento que también le llaman el ligamento en el o el ligamento de Purkinje? Y se tiene dos fascículos. Un fascículo superior, ilio pre-trochanterico, y el otro es el ilio pre-trochanterico. O sea, tienen la misma zona de inserción de inicio, pero tienen diferente inserción también o trocante mayor o trocante mayor. Así es la diferenciación que se hace para efectos del entendimiento de este movimiento. Pero realmente es así. Se inicia en la espina ilíaca anteroinferior, sí. ¿Y dónde termina? Así como un piano. Porque
también tiene inserción en lo que es la línea intertrochanteria. Pero estos fascículos que tienen inserción en la línea intertrochanteria son fascículos débiles. Y los fascículos que tienen mayor volumen es el superior y el inferior. Por eso que hacen la descripción así, ligamento. Y aparte de eso, de sus inserciones, ¿tiene características? Sí, jóvenes. Se describe como un ligamento corto, el superior es corto, resistente, mide más o menos 8 a 10 milímetros de espesor. Las inserciones ya se les he comentado. Y esta porción del ligamento de Bertin, ¿qué hace? Limita el movimiento de aducción y rotación hacia afuera del fémur. Mientras que el otro fascículo, más delgado, tiene simplemente 5 milímetros de espesor, pero por el tipo de las fibras es más sólido en comparación con el primero que hemos comentado. Y este joven es el que mantiene, dice, la pelvis en posición anatómica. El otro ligamento, jóvenes, es el cubo femoral. Y este cubo femoral tiene diferentes zonas de inserción superior. ¿Dónde? En la eminencia hilopectínea, en la cresta pectínea, en la rama horizontal del pubis, en el cuerpo en sí del pubis y en parte inclusive en lo que es la membrana obturatriz a este nivel. Y después, ¿hacia dónde se dirige? A una fosa rugosa por delante de la superficie de ubicación que tiene el soportante. Y en parte de lo que es la configuración de la cápsula articular a este nivel. Ahora, estos ligamentos que acabo de mostrar, se adhieren, porque si no, no reportarían a la cápsula. Obviamente se adhieren a la superficie externa de la cápsula. ¿Qué hace específicamente este ligamento cubo-femoral? Limita el movimiento de abducción del cubo. O sea, limitar el movimiento de separación. Esto. Tenía un domingo, pero un fin de semana terminado. Entonces, ¿qué hace el próximo domingo? El próximo fin de semana va a tener Patito, bueno, la mamita volar te dice que van a dar feriado el 28, sábado, domingo, lunes. Coche, no estamos dando feriado. Pero acá mucho trabajamos, mucho. ¿Listo, jóvenes? Ahora, por la configuración que tienen estos dos ligamentos, el hilo femoral con sus dos fascículos y el cubo femoral lo comparan como si fuese una N ligamentaria. La N ligamentaria de la superficie anterior, como la estructura ligamentaria de la cápsula de la cápsula. ¿Hay ligamentos en la región posterior? Claro que sí, joven. Y es el ligamento isquiofemoral. Obviamente, la inserción es a este nivel. En el canal subcotiloideo y en la ceja cotiloidea, se sobreentiende cuando digo ceja cotiloidea. ¿Dónde está la ceja cotiloidea, señora Rita Sayú? Fátima. Cualquiera que lo vi, así es el rebordo irregular, jóvenes, pero por si acaso, en la región superior y predominantemente lo que es la región posterior. Y después, ¿qué pasa, joven? Sus fibras tienen diferentes trayectos. Obviamente las más superiores son prácticamente horizontales, las inferiores ligeramente oblicuas, y tiene un fascículo, jóvenes, como si estuviese contorneando esta región, el cuello anatómico del fémur. ¿Y dónde termina? En la parte anterior. ¿Se acuerdan cómo se llama esta cavidad? El trochanter mayor. En su borde mediano. La cavidad interna.
Le gusta el flotante mayor acá la plataforma. Ahí está bien. Flotante, perdón, cavidad. Listo, chicos. Ahora, ¿qué función específicamente hace desde la mecánica articular este ligamento, jóvenes? Limita el movimiento del fémur hacia adentro. En otras palabras, es la rotación. Ahí lo tienen, jóvenes. El resumen de las estructuras ligamentarias en su región anterior y en su región posterior. ¿Tiene función específica estos diferentes ligamentos, jóvenes? Claro que sí. En la extensión de la cadera, ¿quiénes participan? Todos los ligamentos jóvenes causando una tensión en estos ligamentos. En la flexión de la cadera, al revés, distensión, pero obviamente con la participación de todas las estructuras ligamentarias. En la rotación externa, simultáneamente tensión al ligamento de la cara anterior, distensión al ligamento isquiofemoral. En la rotación interna, distensión del ligamento anterior y en la tensión del ligamento isquiofemoral. Lo mismo que he hecho antes en la cara superior. Más de lo mismo lo tienen ahí, jóvenes. Ahora, ¿tiene relación esta articulación jóvenes? Claro que sí. Y son ramas arteriales, obviamente, en las diferentes superficies que hemos comentado anterior, posterior, superior, inferior de esta articulación, porque todos hay detalles anatómicos, que provienen de dónde, jóvenes? De la arteria circunfleja media o de la arteria femoral. Y si les digo esas dos arterias, jóvenes, ¿tienen relaciones anatómicas de esta articulación? Claro que sí. Y ahí están los diferentes movimientos jóvenes en los cuales participan la articulación de los diferentes ligamentos que hemos comentado. Lo que es flexión, el conjunto de movimientos de flexión. Ahora, pues, acuérdense cuando vean a su gimnasio, señoritas. Eso no hago yo, sin mucha exigencia para mí. Y aquí están las relaciones anatómicas. Y las primeras relaciones anatómicas que tiene esta distribución jóvenes, ¿con quién creen que tiene relación anatómica jóvenes? Obviamente primero con la región muscular, jóvenes. Y luego hay arterias y venas que van desde la región abdominal, obviamente para llegar después al miembro inferior o recoger el drenaje venoso de los miembros inferiores. No solamente arterias y venas, sino estructuras nerviosas para la inervación. ¿Es factible que se provoque fracturas? Claro, es decir, jóvenes. Ahí tenemos diferentes tipos de fracturas. Subcapital. Ahora, cuando ya hable yo solo, perdón, me disculpen mis colegas traumatólogos. Sí, pues ya saben que está pegado a la cabeza de él. Difícil. Transcervicales. Dicen transcervicales. Cervicales significa cuello. Y finalmente, las bases cervicales. Ahí las bases cervicales están en la base de lo que es la configuración del cuello anatómico. Dejamos dos mayor. Creo que es la última, pero no termina la clase todavía porque falta huesos del miembro de la pierna, así que soséguense.